Despierta España, que no te engañen. El verano más negro. Bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa. Arranca el nuevo curso político tras unas merecidas vacaciones en las que buena parte de España ha podido descansar y desconectar un poco, al menos, del mundanal ruido. Pero, si pensaban que este verano iba a ser tranquilo, que nuestra deplorable y mezquina clase política nos dejaría en paz, al menos por un tiempo, se equivocan. España está en caída libre y el descenso no para ni siquiera en vacaciones. Acabamos de vivir uno de los veranos más negros de nuestra historia reciente, acorde con el profundo declive institucional, económico y social que sufre el país en los últimos años. Muchos de vosotros os habréis enterado de soslayo, ya que el tiempo veraniego es para descansar y disfrutar con familia y amigos de viajes, paseos y opíparas comidas. Pero mientras media España se iba de vacaciones, la chusma que nos desgobierna ha seguido haciendo de las suyas. Son muchos y muy destacables los desmanes cometidos en las últimas semanas y algunos, sin duda, tendrán consecuencias muy negativas e inesperadas sobre el conjunto de la población más pronto que tarde. Veamos. El pasado julio terminó con una imagen dantesca, inédita en la democracia española. El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar los presuntos delitos cometidos por Begoña Gómez, la amadísima mujer del presidente, citó a declarar a Pedro Sánchez como testigo. Sánchez intentó escaparse, como siempre, pero finalmente el propio juez se desplazó hasta la Moncloa para tomarle declaración. Declaración que evidentemente no se produjo, puesto que el presidente, amo y señor de las Españas, se negó a decir palabra, pese a que tiempo atrás juró y perjuró que tanto su mujer como él colaborarían plenamente con la justicia para aclarar todas y cada una de las dudas que pesan sobre los tejemanejes de Begoña. La reacción de los suyos no se hizo esperar. Pachi López, portavoz del PSOE. Es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, es un montaje de la ultraderecha y de la derecha, por supuesto, contra el presidente del gobierno. Y hoy se ha demostrado que es una persecución política intolerable de los que pretenden ganar en algún tribunal lo que no consiguieron en las urnas. Cacería, montaje, lawfare. ¿Cómo osa un juez investigar a la mujer del presidente y citar a este como testigo para aclarar las posibles corruptelas que se producen en Moncloa? Habráse visto. Ni que esto fuera una democracia sana y normal, oiga. Hasta tal punto llegó la indignación del gobierno de Sánchez y Begoña y Sánchez, que ambos se querellaron contra Peinado por prevaricación, el peor de los pecados dentro de la judicatura, ya que le acusan de actuar arbitraria y contrariamente a la ley a sabiendas. Pero esto, por desgracia, solo fue el principio. La opereta veraniega se convirtió en un auténtico circo con la surrealista visita del prófugo Puigdemont a Barcelona y su posterior fuga por las callejuelas de la ciudad condal. El episodio, propio de los mejores tebeos de Mortadelo y Filemón, dio la vuelta al mundo, causando carcajadas en medio planeta. Y no es para menos. Puigdemont, perseguido por la justicia, dijo cuándo, dónde y cómo aparecería en España. Y apareció. Molt bon dia, benvolguts compatriotes, molt bon día. Se subió a un escenario, habló durante 3 minutos para sus fieles y, tal y como llegó, se fue sin que los Mossos ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieran nada para impedirlo. La operación Jaula
montada por los Mossos para detener a Puigdemont fue en realidad una operación para reírse de la justicia y de paso de todos los españoles, dejándole escapar. Es decir, un paripé orquestado por la Generalidad de Cataluña y el gobierno del PSOE para que el golpista Puigdemont hiciera su particular sainete. Y todo esto el mismo día en que Salvador Illa, el nefasto ministro de Sanidad durante la pandemia, era investido presidente de la Generalidad con los votos de RC. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un nuevo concierto económico, un privilegio fiscal que tan solo disfrutará Cataluña junto con País Vasco y Navarra. La Generalidad recaudará y gestionará directamente todos los impuestos que se generen en esta región, a diferencia del resto de comunidades autónomas, y luego, a imagen y semejanza de lo que sucede en los fueros vasco y navarro, pagará al Estado un cupo por los servicios que presta el gobierno en Cataluña. Un cupo que se negociará de forma bilateral y que, sin duda, se manipulará a conveniencia. Resultado: Cataluña, una de las regiones más ricas de España, dejará de aportar dinero a la caja común para financiar los servicios públicos de las comunidades más pobres. La Generalidad gestionará muchísimo más dinero. De hecho, el resto de españoles destinarán parte de sus impuestos a los catalanes. Y para compensar el agujero que supondrá la salida de Cataluña del sistema de financiación autonómica, el gobierno machacará a impuestos al conjunto de la población, especialmente a los madrileños, que son los que más aportan al resto de regiones. Dicho y hecho, lo que ayer era imposible, hoy, una vez más, es posible, porque, al fin y al cabo, lo único que le importa a Sánchez es el poder por el poder, punto. Este es el antes y el después de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el concierto catalán. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras, porque en definitiva lo que la derecha mediática, política, económica de este país está haciendo es intentar desde el minuto 1, desde el 23J, hacer ilegítimo el gobierno progresista y, por tanto, presidido por el presidente Sánchez. De estos principios se detalla igualmente en el documento firmado, y se lo voy a leer para que lo escuchen. Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione los impuestos soportados en Cataluña, aumentando sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea. Y mientras Cataluña recibe más financiación, Canarias es abandonada a su suerte, sin amparo ni apoyo de ningún tipo para afrontar la gravísima crisis migratoria que sufre desde hace meses. Los cayucos no dejan de llegar a sus costas y Sánchez, lejos de poner solución, se embarcó en una gira africana de 3 días por Mauritania, Gambia y Senegal para ofrecer más papeles y trabajo a un mayor número de inmigrantes. Ver para creer. ¿Y qué me dicen del caos ferroviario? Nunca antes hemos pagado tantos impuestos como ahora y nunca antes ha funcionado peor el transporte público. Averías, retrasos, apagones, cancelaciones, esperas. Lo de Renfe es un sin Dios, un desastre sin paliativos, un insulto, un escándalo. Miles, decenas de miles de españoles han sufrido los desmanes de Renfe durante el verano, mientras su máximo responsable, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se lavaba las manos, cual Pilatos, negando la mayor en el Senado ante la incredulidad de todos. He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor, ¿no? Pero, en fin, no pierdan la esperanza, todo llegará, ¿no? Pues bien, esas argumentaciones son totalmente falsas. El tren vive en España
el mejor momento de su historia. Por si fuera poco, Puente reconoce en esa misma comparecencia que bajo el mandato de Ábalos, la mano derecha de Sánchez, durante años, se cometieron graves irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, vinculadas con la trama Koldo, según evidencia una auditoría interna realizada en el Ministerio. Y para terminar, Venezuela. Venezuela es una dictadura con todas las letras y Maduro es un dictador, un sátrapa, un tirano, un asesino, un criminal. Perdió las elecciones en julio, pero se niega a abandonar el poder y desde entonces ha emprendido una salvaje represión contra su propio pueblo. Absolutamente terrible, desolador. ¿Y qué ha hecho el PSOE? Pues nada, peor que nada, dado que Zapatero es un firme socio y aliado del régimen de Maduro y el gobierno de Sánchez se ha puesto de perfil que, dada la situación, es lo mismo que apoyar a Maduro. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por Trump es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por ese recorrido arriesgado siempre que es saltarse las reglas. Vergüenza. La posición del PSOE sobre el crimen que se está cometiendo en Venezuela es una vergüenza. El socialismo patrio es la vergüenza del mundo libre. Y ojo, porque si el pasado ejercicio acabó mal, el nuevo curso político ha empezado, si cabe, peor. Aunque ya no es novedad, Sánchez, como siempre, arranca la temporada mintiendo. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace 6 años, después de una moción de censura, como respuesta a la corrupción, a la quiebra territorial y a los recortes del estado del bienestar. Poco importa que su mujer y su hermano estén siendo investigados por graves delitos de corrupción, más allá del caso Koldo y el caso Ábalos, o que este gobierno, gracias a la complicidad del Tribunal Constitucional, haya borrado del mapa el caso ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de España, o que haya amnistiado a los golpistas condenados por el proceso separatista. Sánchez pregona limpieza, cuando su gobierno huele a basura. Por otro lado, destaca que hay un problema con la vivienda, pero lejos de reconocer que sus políticas han fracasado, anuncia mucho más intervencionismo, lo cual agravará todavía más la situación. Vamos a lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no un negocio de unos pocos. Aunque ello implique, pues evidentemente, incomodar, enfadar a especuladores, a grandes tenedores, a poderosos o poderosas, en este caso, plataformas digitales que están convirtiendo nuestra casa o nuestras casas en hoteles ilegales. Y para cubrir el agujero que va a provocar el concierto catalán en las finanzas autonómicas, Sánchez anuncia que va a subir aún más los impuestos. ¿A quién? Él dice que a los ricos, siempre a los malvados ricos, pero no. El gobierno volverá a subir los impuestos a todos los españoles. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. En resumen, más mentiras, más corrupción, más impuestos, más socialismo. Mucho más socialismo en un país enfermo de socialismo desde hace 20 años. Sí, España ha tenido un verano negro, amigos, pero el curso que acaba de arrancar va a ser peor. La trinchera de llamas. Es radio.